Pues amados, hoy vamos a estudiar, no solo hoy, sino en los siguientes domingos, ya que hemos venido hablando acerca de lo que es la fe. Vamos a hablar acerca de lo que es y las implicaciones que conlleva la invitación de Dios que nos hace al reino de los cielos. Muchas veces, o más bien hoy y a lo largo de la historia de la humanidad, siempre hay choques entre las naciones, siempre hay guerras, hay situaciones que enfrentan a las naciones, a los pueblos. Y cuando Jesús vino al mundo, el pueblo judío estaba sometido justamente a un imperio. Estaba realmente en un estado de sometimiento, pues ya nada más les faltaba ser esclavos, pero los impuestos romanos eran tan gravosos que apenas les alcanzaba para poder vivir. Y entonces, cuando Jesús viene a la tierra, viene hablando acerca de un reino distinto a todo lo malo que habían experimentado con el reino de Roma, con el imperio romano. Así que nos vamos a sumergir en lo que la Biblia enseña acerca de lo que es el reino de los cielos. Y lo vamos a hacer desde tres perspectivas distintas. La primera es que podamos contestar a la pregunta, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Sí? Una vez establecido lo que Jesús enseña acerca de lo que es el reino de los cielos, la siguiente pregunta que vamos a responder en los siguientes domingos es, ¿cómo entro en el reino de los cielos? Y finalmente la tercera pregunta que habremos de responder es, ¿qué hago estando ya como ciudadano del reino de los cielos? Entonces, son tres preguntas que vamos a responder a lo largo de los siguientes domingos, que tienen el propósito de sumergirnos en lo que Jesús vino a enseñar a este mundo. Porque Él vino a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Es decir, de un reino que no tiene nada que ver con lo conocido hasta ese momento, ni con lo que conocemos hasta el día de hoy. Porque hoy en día estamos divididos por divisiones políticas, ¿no? De aquí a aquí es tuyo, de acá para acá es Guatemala, de aquí para acá es Belice, de aquí al norte para arriba es Estados Unidos, arriba ahí está Canadá, y están divididos los países por medio de líneas imaginarias que establecieron los políticos. En cambio, el reino de Dios, y lo vamos a estar viendo, no tiene divisiones políticas, tampoco tiene divisiones étnicas. Es decir, ya no es hacia una nación en concreto que Dios dirige sus promesas y que Dios invita a vivir como parte de la ciudadanía celestial. Ya no tiene que ver con el pueblo de Israel, que tiene su momento y tiene sus propias promesas y sus propias profecías, pero como vamos a estar viendo, Jesús viene a establecer algo nuevo, algo que abarca a todos los pueblos, que abarca a todas las naciones y que no está delimitado por ningún ser humano, sino que fue abierto de parte de Dios para todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces vamos a aprender que el reino de los cielos que Jesús anunció es mucho más de lo que nos imaginamos. Lo vamos a ver a profundidad, amados, de tal forma que nos hagamos partícipes del llamado al reino de los cielos, anhelantes, los que todavía no entran por la puerta angosta, del reino de los cielos, y para aquellos que ya somos ciudadanos por medio de la sangre de Cristo del reino de los cielos, saber lo que espera de nosotros el reino de Dios, ¿sí? Mientras todavía estamos aquí en la tierra. Entonces, son estos tres aspectos que vamos a estar estudiando
Y de verdad les invito a que no nos perdamos ninguno de ellos, porque cada uno tiene el propósito de sumergirnos más en el plan que tiene Dios para nuestras vidas. Y muchas veces nos enfrentamos a la incógnita de decir, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Por dónde debo de transitar? ¿Cuál es el camino que debo de seguir? Yo sé que el camino es Cristo, pero hay cosas que en ocasiones pueden ser tan triviales en el día a día que nos cuesta un poco de trabajo saber discernir qué hacer o qué no hacer. Dios en su misericordia, a través de lo establecido por Cristo, de lo que es el reino de los cielos, nos va a abrir la mente y nos va a dar la claridad de en dónde depositar nuestra fe y por qué vale la pena entrar en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar desde el último pasaje, los últimos pasajes del Antiguo Testamento, porque cuando termina de hablar Dios a través del último profeta descrito en las Escrituras, hubo 400 años en los que no hubo que se levantara profeta. Fueron 400 años de silencio antes de que apareciera Juan el Bautista. ¿Sí? Esto era el preámbulo, este silencio tan difícil para los hebreos, para los judíos, de sobrellevar, fue un silencio que anunciaba lo que habría de venir con el nuevo pacto en Cristo Jesús, con el reino de los cielos. Vamos a leer lo que termina diciendo el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, capítulo 4. A partir del versículo 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Dios está terminando el antiguo pacto, haciendo una seria advertencia a qué clase de personas, a los soberbios y a todos los que hacen maldad. ¿Y cuál es la advertencia? Viene el día ardiente como horno. Como diciendo, lo que viene es de tal manera, de tal magnitud, que es mejor que aprovechemos el tiempo de la gracia. El tiempo en que el reino de los cielos se ha acercado. Porque cuando termine ese tiempo de estar viviendo con la oportunidad de volverse de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas a Dios, vendrá un día ardiente como un horno. Y sé que muchas veces nos hemos encontrado personas que nos dicen, siempre se ha dicho lo mismo, siempre ha sido la misma temática. Amados, yo no sé si todos, yo pienso que sí, hemos escuchado que estos años ha habido el famoso cambio climático. Bueno, es otra manera de decir o de justificar lo que ya está por llegar. Es decir, los propios científicos saben que las cosas en el mundo están por cambiar. Físicamente están por cambiar. Se avecina una época de cataclismo. De hecho, hasta los científicos han hecho un reloj del Apocalipsis, le llaman, donde marca los últimos instantes. Bueno, lo que están narrando, o la narrativa que tratan de argumentar acerca de que es cambio climático, es para que tengan algo que decir cuando empiecen a aparecer las copas de ira de Dios. ¿Sí? Cuando Dios comience a derramar lo que ha prometido en la Escritura, el horno, ardiente como un horno, ya tengan que decir, no, no es Dios, es el cambio climático. Desde hace años vienen diciendo este argumento. ¿Por qué? Porque saben lo que se avecina. Y aunque digan no, no existe, los cambios están sucediendo. Viene un día de horno ardiente. ¿Sí? Como nunca antes, el clima está cambiando.
Le llaman cambio climático para no decirle es Dios. ¿Y a quién culpan? A las empresas, al ser humano, etcétera. No es juicio de Dios. No vayas a pensar, porque no somos malas personas, que son los juicios que vienen en la Biblia. No se les vaya a ocurrir pensar eso, porque entonces se van a convertir. Mejor llámenlo cambio climático. Es más digerible, es más científico. Pero definitivamente es Dios quien ya está preparando el terreno para lo que viene, aunque le quieran llamar de otra manera. Y todos los que hacen maldad serán como estopa. Es decir, se van a calorar, se van a quemar. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Cambio climático le dicen hoy. En realidad es que Dios ya lo había prometido desde hace cientos de años. No es que la ciencia esté descubriendo algo, más bien está confirmando lo que Dios ya había prometido. Habrá cambios en el mundo, cambios físicos, cambios climáticos. Versículo 2. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, aquí ya cambia el lenguaje, ya no es el soberbio y el que hace maldad, no, ahora es el que teme a Dios, el que le respeta, el que le reverencia, el que lo ama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en las alas traerá salvación. Es decir, hay una esperanza distinta al horno ardiente. Ya viene el tiempo del reino de Dios. Jesús lo habrá de traer. ¿Sí? Así está terminando el Antiguo Testamento, advirtiendo lo que va a venir, pero justamente avisándonos antes vendrá el reino de Dios. El reino de los cielos será establecido entre los hombres. ¿En qué forma? A través de la salvación, ¿sí? A través de la vida en Cristo Jesús. Continúa diciendo la Escritura. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Felices. No sé si les ha tocado ver algún video, yo sí me he puesto a ver cómo son los becerritos pequeños en el momento en el cual están después de comer. Se ponen a saltar. Es muy curioso porque parecería que diríamos, bueno, pues mejor se ponen a hacer digestión. Los becerritos se sienten tan llenos, tan satisfechos, que en lugar de decir, que haga digestión en el pasto, se ponen a brincar. Se ponen a saltar de alegría, se les nota que están contentos los animalitos. Y es maravillosa la manera en que reaccionan. Por eso el comparativo que Dios hace, que van a estar tan felices como aquellos que están brincando, porque Dios les ha dado bendición y los ha llenado y les ha dado de su amor y les ha dado su salvación. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Es verdad, ahorita estamos en angustia, en persecución. Los malos son más que los buenos, ¿sí? No hay duda de ello. Los que ofenden a Dios son muchos más que los que buscamos agradarle, no hay duda de ello. Pero llegará un tiempo en que las cosas van a cambiar. La gracia de Dios habrá de decir, ya, pásenle, bienvenidos todos, y ahora son los malos los que quedan expuestos. Bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo número 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, antes del día del horno ardiente, habrá de venir la gracia y la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra
con maldición. Así termina el Antiguo Testamento, advirtiendo de que viene el profeta Elías, viene un tiempo de oportunidad y después un día grande y terrible. Y como nunca antes estamos más cerca del cumplimiento de ese día grande y terrible. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos, amado? ¿Cómo podemos estar no del lado de los que deben de esperar el horno ardiente, el día de Jehová grande y terrible, sino del lado de los que van a saltar de alegría y van a decir, valió la pena, valió la pena? Si es verdad, tuvimos sacrificios, tomamos decisiones, valió la pena. ¿Cómo es que se puede describir este reino de Dios? Fíjense lo que nos anuncia ya una vez estando el Juan el Bautista, cómo describe la llegada del reino de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante, por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué predicaba? ¿Lo mismo que antes? No. Y diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Así se rompieron 400 años de silencio. Esa época de 400 años en los que no se levantó profeta, ya no hubo más palabra de Jehová, terminó con Malaquías, concluyó, y ahora la manera en la que Dios dice, hay una nueva esperanza, llegó el momento, este es un nuevo pacto, es un reino distinto, llega con la aparición de Juan el Bautista en el desierto, diciendo, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios acercándose al hombre, no el hombre acercándose a Dios, sino Dios tomando la iniciativa y acercándose para establecer lo que había prometido. Un reino distinto, un pacto diferente, algo que Jesús describió hasta antes de este versículo que estamos leyendo. La expresión el reino de los cielos o el reino de Dios no te la encuentras. Estas expresiones son propias del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no te vas a encontrar con la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos. Te los vas a encontrar a partir del Nuevo Testamento y hay más de 100 referencias directas al reino de los cielos o el reino de Dios. Es decir, lo que Jesús vino a establecer no iba a ser lo mismo que lo que había en ese momento. De hecho, la idea hebrea de el reino de Dios o el reino del Mesías o el reino mesiánico era la reestructuración, la reedificación del reino de Israel. Ese reino que conoció David o que conoció Salomón, ¿sí? Ese reino era la idea que tenían los hebreos de lo que habría de ser el reino del Mesías llegando, o el Mesías habría de establecer y gobernar desde el reino de Israel, desde Jerusalén, ¿sí? De tal manera que cuando Jesús viene a anunciar algo que no cuadraba con lo que ellos creían, lo llevaron a la cruz. Así de sencillo, o sea, no te ajustas a lo que nosotros creemos, te vas crucificado. Sin embargo, Jesús estableció de manera muy clara que el reino de Dios se había acercado al ser humano. Y es bien importante que sepamos en qué consiste el reino de Dios. Que podamos unir las piezas de todas las expresiones, de todas las enseñanzas que Jesús y los apóstoles hacen sobre el reino de los cielos. Y que podamos contestar las preguntas que muchas veces en nuestra vida nos cuesta trabajo tratar de entender. En una lectura
de corrido, a veces nos cuesta trabajo captar lo que es el reino de Dios, porque a lo mejor hay una referencia directa y Jesús explicándole a sus discípulos, el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Y vamos en nuestra lectura y no nos damos cuenta que esa expresión, el reino de los cielos, aparece más de 100 veces en todo el Nuevo Testamento, como para darnos un panorama de a todo lo que nos estamos siendo llamados, a todo lo que Dios nos está invitando. Y eso es lo que vamos a buscar hacer en los próximos domingos. Tratar de abrir el panorama, de convocar a todos los textos que hablan acerca del reino de Dios, o el reino de los cielos, para dar contestación a las preguntas que comentamos ahorita. Será un deleite, un banquete, de verdad lo digo sinceramente, será un banquete darnos cuenta lo que nos está llamando. Porque a veces vamos al día, saliendo problema tras problema, y no nos damos cuenta de todo lo que Dios ya nos ha concedido, ya nos ha dado por medio de Cristo. Y vamos apenas como aquel que está sacando la cabeza en medio del agua. Y no nos damos cuenta que está ahí Dios quien nos está sosteniendo y nos está enseñando a nadar. Y nosotros a veces sentimos que tenemos que levantar la cabeza más porque ya nos estamos ahogando. No, amados, el reino de los cielos viene a buscar perlas entre los hombres, viene a buscar peces entre los hombres. Son tantas cosas las que vamos a estar deleitándonos, viviendo, sabiendo a qué hemos sido llamados, que de verdad vamos a terminar diciendo, Señor, ¿en qué vasito de agua? O en qué chapoteadero, ¿no? Nos estamos ahogando cuando tenemos a nuestro alcance tanta gracia de Dios en nosotros. Más adelante Jesús, cuando comienza su ministerio, lo comienza cuando justamente el Bautista es arrestado. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, ahí mismo en el capítulo 4, pero ahora los versículos 12 en adelante. Dice la Escritura, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Jesús escucha que Juan el Bautista ya fue arrestado y entonces deja su ciudad en la que creció, no es su ciudad natal es Belén, pero creció en Nazaret. Y entonces deja esta ciudad de Nazaret y se va a la región de una ciudad costera en el mar de Galilea llamada Capernaum. Esta zona era una zona conocida porque había muchísimos conflictos. En el Antiguo Testamento es la zona que le tocó como herencia a Zabulón y a Neftalí. Y estos eran hermanos, la verdad es que bien impíos. Eran personas que fácilmente se mezclaron, que apenas llegaron a poseer la tierra y les dio la idea grandiosa de hacer las paces con quienes estaban ahí y dar a sus mujeres a los habitantes de la zona y que se mezclaran y compartieron creencias y bueno, fue una mezcolanza tremenda la que hicieron en esta zona de estas dos tribus y generaron una terrible corrupción. Bueno, Jesús va al lugar más corrupto desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la herencia que habían recibido, y ahí en la ciudad marítima de Capernaum hace Jesús su centro de operaciones, su lugar de vivir, ¿sí? Y así se cumple lo que había dicho el profeta Isaías, dice versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran
luz. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjense que son dos expresiones distintas. La primera dice, el pueblo asentado en tinieblas. Es decir, que no ve nada. No ve nada, no le brilla nada. Pero de repente hay una gran luz. Y esa gran luz venía con Cristo. Pero también a los sentados en región de sombra de muerte. Es decir, aquellos que estaban viviendo en aflicción, tratando de obedecer a Dios, de los quizás poquitos que en la tierra de Neftalí de Zabulón decían, yo me voy a guardar, pero se estaban guardando en medio de una tremenda aflicción, de persecuciones, de burlas, de menosprecio. A esos que andaban en sombra de valle de muerte, no que no pudieran ver, sino que les costaba mucho trabajo avanzar, que había muchos peligros para ser creyente, luz les resplandeció. Llegó el final de su angustia, tanto para aquellos que no veían nada, para que pudieran ver, como para aquellos que tenían esperanza, apareció la luz en Cristo Jesús. ¿Sí? Desde entonces, dice el versículo 17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, el reino de los cielos. Este reino que no está dividido políticamente. Este reino que no tiene nada que ver con cuestiones de qué conviene y qué no conviene. No tiene que ver con ejércitos, sino con piedras vivas. No tiene que ver con las armas, sino con la oración. No tiene que ver con los cambios superficiales, sino con los cambios por medio de la fe. Iba a ser un reino distinto completamente. Ya no iba a ser las armas, las divisiones políticas, el hermano tal se va a quedar con tal o cual región, etcétera. Eso se acabó. Este reino borraría las barreras étnicas, donde no habría ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino un solo cuerpo en Cristo Jesús. Esto iba a cambiar. Jesús iba a traer un reino que el ser humano no se esperaba y que de hecho sigue avanzando su reino sin que sepamos cómo muchas veces, pero sigue avanzando. Y a través de una pequeña semilla de mostaza, el reino va avanzando. Y a través de una semilla que cae en buena tierra, el reino va avanzando. Es decir, el reino de los cielos no depende del hombre, depende de Dios. Y aunque el hombre pueda ser limitado en nuestro entendimiento para poderlo ver, Dios está trabajando, Dios está actuando, Dios está teniendo misericordia y te llama a través de una enfermedad y te llama a través de una angustia y te llama y está buscando perlas de gran precio. Personas por las cuales el reino de los cielos vende todo para comprar ese terreno. Personas que en verdad buscan cambios verdaderos. ¿Sí? Qué hermoso y qué valioso es Dios. Cuán hermosa es su misericordia. Más adelante, Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Viendo la multitud, porque empezaron a llegar a muchos lados, Jesús decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solamente lo decía, sino lo demostraba. El reino de los cielos no solamente se dice, no solamente se afirma que es verdad, no solamente se dice Jesús es verdad, sino que el reino de los cielos acompaña a donde quiera que va Cristo. Y Cristo está vigente hoy en día, está vivo y reina por los siglos de los siglos. Así que es Jesús el que decide de qué manera actúa en nuestro presente, porque Él es el que lleva el reino de los cielos a través de su iglesia.
o de sus iglesias a nivel mundial. Dice Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ya había un montón de gente que estaba queriendo que Jesús hiciera algo por ellos. Jesús predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y demostraba que el reino de los cielos se había acercado. Hoy en día necesitamos entender que la iglesia de Cristo es una iglesia que no solo dice que Jesús es verdad, sino que demuestra a Cristo, que testifica a Cristo. ¿Sí? No solamente asevera las verdades bíblicas, sino que es una iglesia que va anunciando que Jesús es verdad y aquí está el reino de los cielos. Porque de otra manera, solo seríamos personas que acentúan verdades, que dicen, esto sí es cierto, así lo enseña la Biblia, ¿está bien? Pero el reino de los cielos no es porque se diga, sino es porque se vive en el reino de los cielos. Y como nos vamos a dar cuenta, el reino de los cielos está activo en aquellos que creen. En aquellos que no, pues no, ¿verdad? Pero en aquellos que sí creen, el reino de los cielos está progresando y está creciendo. Y está haciéndose un árbol grande de mostaza, donde pueden venir las aves y hacer nidos. El reino de los cielos se está moviendo. Y le siguió mucha gente, dice el versículo 25 de Mateo 4, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y venían personas. Y Jesús les dice, esto es parte del reino de los cielos. Arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 5, versículo 1, viendo Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí lo primero que salta a la vista es quién es un pobre de espíritu. Porque un pobre de espíritu, de acuerdo a lo que Jesús vino a enseñarnos, es alguien muy dichoso. ¿Y qué es lo que hace que esa persona sea dichosa? Que le pertenece al reino de los cielos. Así que la persona que es pobre de espíritu está descubriendo las riquezas del reino de los cielos. No dependen de él. O sea, no depende de que yo sea una buena persona o muy capaz o muy hábil. No, depende de la gracia que Dios va revelando para poder aprender y creer y actuar en el reino de los cielos. ¿Sí? Y entonces es como un círculo virtuoso. Se es pobre de espíritu y se es feliz. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El reino de los cielos. Es decir, entender el reino de los cielos nos hace personas felices. No porque Dios quiera que seamos felices en este ambiente y en este mundo y dependiendo de las cosas de este mundo, sino de las cosas eternas. La dicha de un pobre de espíritu no proviene de lo que posee en la tierra. Por eso es ridículo el falso evangelio de la prosperidad. Porque no es posible, es contradictorio a las escrituras. La Biblia me enseña que la dicha proviene de lo que estoy viviendo en el reino de los cielos, no en el reino de la tierra, sino en el reino de los cielos. La dicha de una persona depende de lo que Dios le está otorgando de su reino, del crecimiento en su corazón del reino de los cielos. Por eso es tan valioso lo que vamos a estar viendo, amados, porque nos va a permitir crecer a una perspectiva distinta de la que muchas veces solamente mencionamos. Sabemos que el reino de Dios vino con Cristo, pero no nos hemos metido a investigar, a alimentarnos de las promesas que vinieron con Cristo. Porque Cristo no solo trajo la salvación para que no vaya al infierno, trajo muchas otras cosas para vivir para la gloria de Dios. Y eso es parte del reino de los cielos. ¿Sí? Y estableció que el pobre de espíritu tiene derecho
otorgado por Dios para el reino de los cielos. Y eso lo va a hacer feliz, lo va a hacer bienaventurado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un pobre? Ellos sabían muy bien lo que es ser pobre. Un pobre era una persona que no podía valerse por sus propios medios para poder vivir. Un pobre, en la época de Jesús, era alguien que no tenía capacidad para poder vivir cada día, para alimentarse. Vivía, la mayoría de las veces, el pobre vivía de lo que le regalaban. ¿Sí? Normalmente los pobres se ponían a las entradas de las ciudades o del templo o de las plazas y esperaban que alguien que sí tuviera, se tocara el corazón y les diera alguna moneda o que les diera algo de comer. Un pobre, desde el punto de vista histórico, es alguien incapacitado para poderse valer por sí mismo. No puede valerse por sí mismo. Así que esta pobreza de espíritu es una incapacidad para poder entender las verdades de Dios, a menos que Dios nos las otorgue. Y la buena noticia es que la propia condición de ser pobre de espíritu nos garantiza que seremos llenos de sus verdades. ¿Sí? Es decir, Dios en su misericordia y en su bondad estableció que su reino será para aquellos que dependen exclusivamente de Él, de sus misericordias, de su gracia y de su buena voluntad. Y además va a producirles un cambio emocional, porque la palabra bienaventurado es sumamente dichoso. Y alguien que vive sumamente dichoso, pues no anda todo el tiempo así, con cara de, uy, qué aburrido es esto, qué fatigoso, qué fastidioso. No, mis amados, alguien que vive feliz es alguien que todo el tiempo está contento. ¿Sí? Por eso, sinceramente, se me hace una incongruencia que me digan que un cristiano tiene depresión. No, puede estar pasando por un valle de sombra de muerte, pero va a concluir ese sombra de valle de muerte y luz le será resplandecida y se acabó. Pero no puede estar viviendo en una depresión, porque es incongruente a la dicha que viene de estar conociendo a Dios y su reino. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Es decir, es parte de una expresión tan maravillosa, ser felices porque Él está cercano, porque Él nos está dando sus verdades, porque Él nos está cuidando, porque nos hace sentir su presencia, porque nos hace saber que no estamos solos. Estas cosas son maravillosas. No estamos solos, aun cuando todo el mundo te diga estás bien solito. Estás bien loco, se te zafó un tornillo por seguir una religión de hace miles de años. Es maravilloso, es hermoso vivir siendo pobre de espíritu. Sí. No tiene que ver con una pobreza económica, tiene que ver con un estado del alma que depende exclusivamente de Dios para poder caminar a su lado. Esta pobreza de espíritu muchas veces es confundida con un estado de estar caído, de naturaleza caída. No tienen que ver. La naturaleza caída se regenera cuando Jesús viene a la vida de una persona. Y entonces entra en este estado de pobreza de espíritu. Y a veces estamos muy angustiados y estamos clamando y estamos pidiendo, Señor, líbrame de esta prueba, líbrame, socórreme de esta situación en la que estoy a punto de enfrentar. Sí, pero no es porque seas alguien que no haya sido rescatado, sino porque necesitas que la salvación venga del cielo, no que venga de ti. Que la salida te la entregue Dios, no que tú te fabriques una especie de salida, sino que venga del reino de los cielos. El reino de Dios es algo que se ha establecido ya en medio de nosotros. Jesús le dijo a unos fariseos, el reino de los cielos ya está entre ustedes, porque no van a decir, aquí viene, ya vino a través de Cristo. Y conocer lo que Dios nos ha concedido es entender a qué hemos sido llamados además de la salvación. Porque muchas veces decimos la salvación, sí, pero además de eso nos sumerge en un reino
que trajo consigo. Cambios, experiencias maravillosas, una vida muy distinta, vida en abundancia, de hecho le llama Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Se refiere al reino de Dios, no al reino terrenal. Entonces, amados, el llamado que Dios nos va a estar haciendo es a conocer lo que se nos ha concedido, lo que vino juntamente con el estado de gracia y de salvación. ¿Para qué? Para que tengamos libertad y paz para servir a Dios, para que podamos enfrentar nuestros desafíos sabiendo que no estamos solos, para que sepas cuán amado eres, cuán amada eres de Dios. El reino de los cielos le pertenece al pobre de espíritu. Es un estado del alma que saca el orgullo, que no trata de resolver las cosas a la usanza antigua, a la manera de el viejo hombre, de las cosas que antes hacía de esta manera, la manera en la cual antes me resultaban las cosas pero no me hacían sentir feliz y bien, no me limpiaban en mi corazón. A lo mejor me resultaba si hacía esto, con tales y cuales hay cosas medio chuecas, pero no hacía ningún bien a mi alma. Ahora, en el reino de los cielos, apelas a tu rey y tu rey te responde. Ya no es necesario que tú te la vivas angustiado o angustiada por el qué va a pasar, porque tu rey va a responder. Entras en un reino diferente, amado. Hay un rey, Cristo, viene a enseñarnos a qué hemos sido llamados. Y de eso se trata las próximas enseñanzas, amados. Así que, de verdad, va a ser un manjar, un deleite, lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros, para que crezca nuestro corazón, para que crezca nuestra fe, para que seamos como ese árbol de semilla, de mostaza, que va a crecer y se va a hacer grande, ¿sí? Para que podamos participar activamente en la pesca, para que podamos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Todo lo que la Biblia nos enseña acerca del reino de los cielos lo vamos a estar viendo a profundidad. Y si a lo mejor una enseñanza nos vamos a tener que meter en una sola parábola, lo hacemos. No importa, el propósito es que crezcamos, porque la voluntad del Padre es que tengamos fruto, y no poquito, sino mucho fruto. Y las enseñanzas del reino de los cielos nos van a dar las directrices para poder tener mucho fruto, para poderle creer. ¿Sí? Dichosos, sumamente dichosos, es la palabra bienaventurados, los pobres en espíritu. Sumamente dichosos. ¿Por qué? Porque a los pobres de espíritu les es revelado el reino de los cielos. No a los que se creen que ya lo saben, a los pobres de espíritu. Aquellos que dicen, Señor, yo no tengo nada. Así tenga 10, 20, 30 años de caminar en Cristo, seguir sabiendo y continuar en un estado del alma de decir, no tengo nada de lo que no me hayas dado, Señor. Es maravilloso. Uno puede decir, tengo 30 años de caminar con Cristo y he visto muchísimas cosas, pero sigo siendo un pobre de espíritu. No me creo saber algo. Sigo buscando ser pobre de espíritu porque el reino de los cielos me ha pertenecido por ser pobre de espíritu. Y no quiero que nada cambie ese estado de mi alma. Y por supuesto que Dios responde. Desde luego que Dios te va llevando de gloria en gloria, viéndolo como a cara descubierta. Sí. Porque el reino de los cielos se va moviendo. No es estático. No es estático, es permanente porque Él lo estableció permanente, pero se va moviendo y van cambiando las cosas y Dios va usando distintos medios. Ya no son los mismos medios que usa para hablarme de hace 100 años. Hace 200 años no había un micrófono, una bocina, hoy sí la hay. Es decir, las cosas van cambiando y si no estamos dispuestos a que en el reino de los cielos seamos enseñados, entonces vamos a tener problemas para poder continuar con libertad en Cristo. Jesús le decía, el escriba es aquel,
Dice, le escriba en el reino de los cielos, es semejante a aquel que saca de lo viejo y de lo nuevo. Es decir, toma de todo. Está dispuesto a cambiar, a moverse, a modificar las cosas, con tal de seguir en el reino de los cielos, de ser un ciudadano del reino de Dios. ¿Sí? El más pequeño en el reino de los cielos, decía Jesús, es como Juan el Bautista. Él es el más pequeño en el reino de los cielos, y cuando volteas y dices, ay Dios, predicaba el arrepentimiento y la gente se metía a las aguas corriendo, diciendo, soy pecador, y ese es el más pequeño en el reino de los cielos. Creo que tenemos mucho que aprender acerca del reino de Dios. ¿Sí? Porque si el ministerio del más pequeño, así lo llamó Jesús, por el hecho de lo que hizo a favor del reino de los cielos, hacía que las multitudes se bautizaran, arrepentidas sinceramente, ¿dónde quedamos? Necesitamos entender lo que se nos ha concedido, amados. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Así que, de verdad, les invito sinceramente a que no nos perdamos ninguna enseñanza. Si te llegas a enfermar por cualquier cosa, búscala en internet, la subimos los mismos domingos en la noche, a más tardar los lunes, pero búscala y sigue la continuidad de las enseñanzas. No te pierdas ninguna más. ¿Sí? Invierte en esto como aquel que invierte en la eternidad. Va a recibir su recompensa. ¿De acuerdo? Vamos a darle gracias a Dios y cerrar nuestros ojos.